tienes un restaurante y sientes que no puedes irte 3 días sin que cuando llegues te lo encuentres hecho un caos, entonces tienes un problema. Y el problema no son los empleados, no es la situación ni los clientes. El problema es que no tienes una estructura que le dé orden a tu negocio, que lo puedas delegar y que lo puedas hacer crecer con control y sin romperte por el camino. Así que si esa es tu situación, este vídeo es para ti. Quiero que te cojas boli, papel, porque he preparado una clase con un paso a paso literal de cómo ordenar, estructurar tu restaurante para que lo puedas delegar con control, como te decía, sin romperte por el camino. Así que bienvenido, si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida y tú te estarás diciendo, vale, ¿quién soy yo? ¿Quién es Fran Alonso para que me esté hablando aquí en este vídeo sobre cómo delegar, cómo estructurar, cómo hacer crecer mi restaurante? Bueno, pues mira, yo empecé a emprender en el 2009. Precisamente lo hice con toda la edición del mundo, montando un restaurante. Puse todo ahí, todo lo que tenía y lo que no tenía. Mis ahorros, tuve que pedir prestado, toda la ilusión del mundo, con ganas de construir algo grande, con ganas de crecer, de tener pues mi negocio propio, pero a su vez que me aportara libertad, calidad de vida y sobre todo tiempo. Tiempo y aquello que empezó siendo un sueño se terminó convirtiendo literalmente en un infierno. Porque me metí 4 años, al igual que tú metido ahí en la operativa, donde si yo me iba, estuve 2 años, recuerdo, que no pude descansar ni un día. En el tercer año, para yo cogerme un día, yo tenía que avisar a una extra para que cuando él pudiera, viniera y me sustituyera. Y ese día yo tenía que dejar todo preparado, todo organizado y encima le dejaba encima del mostrador para cuando llegara una nota con el paso a paso de cómo tenía que hacer. Si viene este cliente, le pagas de aquí. Si viene el otro, le pides tal cosa. Luego en cocina tenía que dejarle al cocinero todo preparado, darle todo y cualquier cosa encima le decías, me llaman, que yo voy a tener el teléfono disponible. 4 años así. Literalmente todo pasaba por mi mano. Yo tenía que abrir, yo cerraba, yo hacía la caja, yo atendía clientes, atendía proveedores. Una locura. Y yo pensaba que trabajando más lo iba a solucionar. Que algún día, o contratando a algún buen chef, algún buen camarero, lo iba a solucionar. Y no fue así. Ya te digo, me metí 4 años, que aquello que empezó siendo un infierno, un sueño, perdón, se terminó convirtiendo en un auténtico infierno. Problemas, ansiedad, estrés, terminé enfermando con una enfermedad, una artritis reumatoide que casi me deja en silla de ruedas. Y no solo eso, sino que por no tener tiempo, no tenía ni tiempo ni para mi familia. Terminé perdiendo un matrimonio con una niña pequeña de 2 años. O sea que imagínate, un caos, un desastre. Yo dije, Fran, ¿para qué coño me metí yo en esto? De verdad que esta es la vida que yo quería. Para estar aquí esclavizado, perdiendo la salud, perdiendo lo más valioso que tenía. Eso era lo que yo venía realmente a hacer con este negocio. Y fue ahí cuando dije, basta. Empecé a cambiar, empecé a implementar todo esto que te voy a explicar aquí en este vídeo. Y te puedo asegurar que en 3 años, ya tenía una cadena de restaurantes con más de 40 empleados. Y no solo eso, sino que yo estaba 100% fuera de la operativa y mis negocios seguían creciendo. Yo pude dedicar tiempo para mí, para recuperarme de la enfermedad, para mi hija, para la familia, recuperar hobbies que tenía, como el hecho de volver a correr en motos, que lo tuve que dejar apalancado ahí. Y otros, bueno, y también pude dedicar tiempo a mi familia. O sea, mi padre en ese momento tenía una enfermedad, un Alzheimer grave, y pude compartir los últimos años. O sea, estoy tremendamente agradecido cuando de haber aprendido esto. Evidentemente esto no lo aprendí solo, yo tuve que invertir en mentores. Mi gran mentor fue Robert Kiyosaki. Gracias a él cambié mi manera de ver el negocio, en cómo yo tenía organizado y estructurado mi negocio. Así que eso es lo que quiero enseñarte en este vídeo. Vale, va a ser un vídeo muy práctico. Quiero que tomes nota de verdad, pero sobre todo que apliques, porque no tiene ningún sentido que tú aprendas esto y luego no lo lleves a la práctica. De verdad, me lo he currado, lo he preparado muy detallado, pero simple a la vez para que lo puedas empezar a aplicar. Así que vamos con ello. Lo primero de todo es que te decía, tienes que entender que si tú ahora mismo, si tu equipo no sabe lo que tiene que hacer, si tu equipo no sabe lo que tiene que hacer,
¿Qué ocurre? Que no puedes pedirle un compromiso, van a tener cero compromiso. No hay un contexto claro en el cual ellos, como me dice gente, el otro día me decía un chico de unas cafeterías, es que la gente no está comprometida. Claro, es que no les has dado nada por lo que comprometerse, porque no saben qué tienen que hacer. Ahora mismo todo depende de ti, todo absolutamente depende de ti. Por tanto, no puedes delegar. Tu restaurante ahora no es delegable. Por eso, como me pasaba a mí, muchas veces cuando me iba un día, 2 días, que tenía que dejarlo todo organizado, ¿cuántas veces me llamaban? Y al igual yo estaba en la playa con mi hija, me tenía que venir corriendo, porque no estaba algo previsto. O se les metía trabajo de repente y yo tenía que dejar todo y venir corriendo. Mi hija apurada, papi, la playa, yo, nené, que tenemos que ir corriendo, venga, corre. Bueno, pues como esas, montones, montones. ¿Por qué? Porque no era delegar. Entonces yo me frustraba, yo decía, después me entraba el miedo, me entraba la culpa. Y era como que ya me daba miedo irme otro día. Y si acaso me iba un día, estaba por los alrededores cerquita, por si acaso me avisaban, estar ahí pendiente. Eso es un sufrimiento. O tener que estar pendiente de las cámaras, cada 2 por 3, a ver si aquel se está haciendo aquello, a ver si aquel tal, si aquel se va sin pagar, aquel está sacando bien, no cerró la nevera. Te pasa eso también, ¿verdad? Te pasa. Bueno, pues entonces tu negocio ahora mismo no lo puedes delegar. No lo puedes delegar. Cada día es diferente. Es un caos constante. Eso me pasa a mí. No había procesos, no había una manera clara de hacer las cosas. Un día venía el cocinero, hacía las cosas de una manera. Otro día venía hecho polvo porque tuvo un mal día. Pues resulta que al final la comida no salía igual. Yo tenía que estar ahí pendiente, revisando platos, pidiendo disculpas a los clientes. Mira, es que lo siento, es que el cocinero hoy es que tuvo un mal día, es que tuvimos un problema en cocina, no sé qué, no sé cuántas. Excusas, excusas todo el rato. O sea, todo era un caos. ¿Qué hacía? Trabajaba más. Yo creía que tenía que trabajar más. Creía que tenía que dejar hacer más formación, que tenía que motivar más al equipo, que hacer más horas, pensando que era como cada vez ser más perfeccionista con las cosas. Y te lo digo, mi negocio estuvo 4 años, que yo trabajé más, y mi negocio en esos 4 años, del 2009 al 2013, estaba estancado. Yo decía, ¿dónde coño se me va el dinero? Si estoy trabajando aquí como un cabrón todos los días. ¿Y dónde está? O sea, sí, estábamos facturando, pero ¿dónde? No tenía nada para medir, no tenía puntos de control. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo tú no tienes una empresa, como te decía. Tienes un autoempleo, una cárcel, porque una empresa sin sistemas es una cárcel. Ahora, que tú montaste el restaurante para tú ser el cocinero principal, el estar ahí metido y te gusta, perfecto, genial. Pero si estás viendo este vídeo, no es eso lo que quieres. Tú quieres delegar, ¿cierto? Ok, bueno, pues ¿qué ocurre? Que el problema de que te pase todo esto ahora mismo no es los clientes, no son los empleados, no es la situación como yo creía en su día. Es que resulta que yo monté el restaurante y es que la zona donde la monté resulta que no es una zona muy buena. Sin embargo, veía aquel restaurante y decía, coño, pero aquel sí está funcionando y está creciendo. Y yo pensaba, no, es que los clientes que van ahí son diferentes. Es que en aquella carretera hay más tráfico y como viene la gente allá, paran, lo ven, tal, es que está más visible. Excusas, excusas, excusas todo el rato. Es que mi equipo, es que no tengo, es que estoy contratando mal. Le echaba la culpa al equipo, me cabreaba, le echaba broncas. Entonces, el problema no es ese. El problema, como te decía, es que no has construido un sistema claro donde tu equipo pueda comprometerse. Eso lo entendí en ese momento, en el 2013, cuando empecé a aplicarlo. Y te digo, en el 2016 ya tenía ya una cadena de restaurantes totalmente operativa y yo 100% fuera de ella, fuera de la operativa. Así que, bueno, quiero ahora que vayamos al grano, cómo vamos a solucionar eso, cómo vamos a poder
empezar primero a ordenar, segundo a delegar tu restaurante con control, con control. Los 3 pilares claves son, número 1, voy a poner así, las bases y estructura. El 2, equipo y liderazgo. Ahora iremos profundizando en cada uno de ellos. Y el 3, evidentemente tenemos que tener control y gestión. Control y gestión. ¿Qué son las bases y qué son las estructuras? Bueno, las bases, lo primero de todo es el alma. Es lo principal y esto no lo hace nadie. Esto es lo que no se ve, ¿vale? De una empresa, de un negocio físico. Yo veía negocios que funcionaban, que crecían, y yo me fijaba en los clientes, en la facturación, pero yo no veía otra cosa. Yo no veía lo más importante. Tú imagínate como es si fuera un iceberg, ¿vale? Yo veía solo lo que estaba fuera del agua. Facturación, clientes, el producto, pero no veía todo esto. Las bases, el equipo, control, todo eso hay que construirlo y no se ve, pero es lo que le da consistencia, es lo que le da solidez, es lo que ordena, es lo que hace crecer tu negocio. Entonces, lo primero de todo que trabajamos, esto lo vemos, bueno, antes de empezar, para no olvidarme, voy a poner por aquí un enlace de una carpeta de recursos en el cual tú vas a tener acceso a una carpeta del Drive compartida donde voy a ir subiendo todas las semanas recursos, plantillas tipo para analizar datos, para implementar todo esto que vamos a ver aquí. Voy a ir subiendo plantillas todas las semanas que te van a servir precisamente para ir implementando todo esto. La dejo por aquí en el enlace, ¿ok? Ya te digo, la voy actualizando todas las semanas para que no te pierdas los vídeos. Suscríbete al canal porque estoy subiendo muchos vídeos de estos, muchos vídeos prácticos que no es teoría, es implementación real de lo que yo he hecho y lo que a mí me ha servido. Y te digo, por aquí lo dejaré en la descripción, la carpeta de recursos. Luego, como decía, lo que vemos en la escuela de liderazgo, ¿qué es? Lo primero que vemos es empezar con las bases y la estructura. Y luego está la parte, dentro de ahí empezamos con lo que es el líder. El líder eres tú. Es decir, tú tienes que ahora que entender que ahora la persona que está ahí, que generó ese problema, tiene que cambiar, tiene que tener otra mentalidad. Y para eso tenemos que empezar a invertir en la mentalidad del líder. Tenemos que dejar de victimizarnos, tenemos que dejar de buscar culpables y empezar a responsabilizarnos al 100%, tener una mentalidad mucho más proactiva, mucho más de solucionar las cosas. Y evidentemente ahora hay que empezar a aprender habilidades de liderazgo, porque tú ahora tienes que liderar. Tú si quieres salirte de la operativa tienes que aprender a liderar, a administrar y liderar. Y eso no nos lo enseñan cuando empezamos a emprender, cuando montamos un negocio. Eso fue lo que yo sufrí esos 4 años. No tenía las herramientas que ahora sí tengo y que te voy a explicar aquí para yo poder delegar con orden, para yo poder estructurar y crear una empresa. Porque lo que yo había creado era un autoempleo, una cárcel literalmente. Por tanto, lo primero es el líder. Eso es lo que hay que construir, es la base de todo. Luego, segundo punto, dentro de las bases y estructuras, las bases. ¿Qué son las bases? Esto es algo súper importante porque la gente lo obvia y no le da atención a esto. Las bases está formada por la misión de la empresa, la misión, la visión, los principios, los principios, valores y la cultura. Es decir, la misión es, oye, ¿para qué estás vendiendo tú platos? ¿Para qué estás vendiendo pizzas? ¿Para qué vendes hamburguesas? El para qué. Date cuenta que la misión es tu propósito al final. Tú invertiste aquí por algo. La misión tiene que definir muy bien qué tipo de problemas solucionas, a quién va dirigido
y la manera diferente de hacer las cosas. Yo te pongo un ejemplo de uno de los restaurantes que teníamos, en un restaurante temático. Nuestra misión era, somos una fábrica de experiencias para la familia, familiar, donde ofrecíamos espectáculos en vivo, o sea, diversión. Creamos sonrisas y momentos de felicidad a través de espectáculos, shows, noches temáticas que hacíamos en un restaurante temático americano. Esa era nuestra misión. Entonces, tú tienes que esto tiene que ir ligado con tu propósito de vida. Si tú no tienes claro tu propósito, tienes que hacerte preguntas aquí. Tú tienes que literalmente ser muy claro contigo. Deja que tengo aquí unas notas, no quiero olvidarme de nada. Por tanto, tú tienes que, como te decía, oye, ¿para qué yo emprendí? Realmente yo emprendí para esto, para estar aquí trabajando, sirviendo mesas todo el día, atendiendo clientes. Para eso yo aprendí. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eso te va a dar pie a decirte la verdad, tocar ese punto de dolor y empezar a moverte. Luego, segundo punto, la visión. Oye, ¿dónde me veo yo en 5 años? ¿Cómo veo yo este restaurante que yo tengo? ¿Qué tipo de clientes quiero tener? ¿Qué tipo de servicio damos? ¿Cómo lo damos? ¿Cómo me veo yo aquí en 5 o 6 años? Yo me acuerdo que yo cuando empecé a visualizar esto, uno de los ejercicios que hicimos con Robert Kiyosaki fue trabajar mucho la misión y la visión, porque yo me veía con esa cadena de restaurantes. Yo decía, fíjate tú, yo me lo apunté a 10 años la visión. Yo decía, empezamos a escribir las metas y yo empecé a escribir de manera detallada. Oye, ¿qué tipo de restaurante es? ¿Cómo va a ser mi vida de aquí a 10 años? ¿Cómo me veo yo? ¿Qué estilo de vida voy a tener? Porque realmente lo que pretendemos aquí es que tu restaurante se convierta en el vehículo que financie tu proyecto de vida. Tu proyecto de vida al final está ligado a esto, a tu misión y a tu visión. Es el vehículo, no es la cárcel. Es el activo, eres tú, no el negocio. La gente confunde y empieza a invertir en el negocio y se olvidan del activo principal, que eres tú. Y luego cuando te das cuenta, sí, has construido un buen negocio, pero tú estás encarcelado, has construido un Ferrari, pero ahora estás dentro esclavizado y no tienes carretera, no tienes un punto donde ir, ni sabes hacia dónde vas y no puedes arrancarlo literalmente. Pues eso es lo que se trata de la misión y la visión. Tener muy claro de qué manera, cuánto dinero te ves tú facturando todos los meses, cuántos restaurantes te ves teniendo, cuál va a ser tu estilo de vida. Porque todo eso al final, cuando tú lo detallas, ¿vale? Haciéndote esas preguntas, eso te va a dar todas las decisiones que tomes de aquí para adelante, las vas a tomar en base a tu misión, a tu visión, a tus valores, a tu cultura y a tus principios. No van a ser decisiones como ahora, que son decisiones reactivas, donde todo depende de ti, donde vas improvisando. ¿Sabes? No hay un compromiso claro porque no tienes nada con lo que comprometerte, no hay una visión clara a la que tú te vayas a comprometer. Por tanto, como te decía, yo cuando hice ese ejercicio con Robert Kiyosaki, empezamos a escribir las metas a 10 años. Y yo en 10 años, pues yo me veía. Es que yo lo pasé tan mal con el tema de la enfermedad y haber perdido el matrimonio, porque fue justo ahí en esos 4 años que fue un auténtico caos. Yo decía, yo esta vida no la quiero y no se la deseo a nadie, de verdad, no se la deseo a nadie. Y dije, yo en 10 años yo me visualizaba, en 10 años, fíjate, es que es una locura. Y te estoy hablando que lo hice en 3 años. Pero bueno, yo en ese momento sí, sí, era como por precavido. Pero ahora que te lo digo, yo digo, sueña en grande, apunta en grande. Yo dije, yo me veía dejando a mi hija en el colegio, yendo a entrenar a la playa, dándome un baño, llevándome libros
de mentalidad, de desarrollo personal para seguir aprendiendo, para aprender más habilidades sobre cómo estructurar y cómo hacer crecer mi negocio. Todo eso yo dije, yo me visualizaba así. Evidentemente me visualizaba también como ya sano de mi enfermedad, haberme recuperado, que fue lo que hice al final. Pues todo eso al final yo tenía que plasmarlo ahí, porque todo eso al final, esto es la identidad. La identidad del negocio. Estás creando una persona, literalmente. Le estamos dando el alma al negocio. El alma. Estás dando identidad. Esto es clave para que genere el compromiso con tu equipo. Estoy parándome aquí porque esto es súper importante. Es súper importante. El hecho de los principios y los valores. Igual. Oye, ¿qué principios? ¿Qué son los principios y los valores? Oye, es cómo se hacen las cosas, de qué manera, qué calidad, cómo se trata al cliente, cómo se resuelven los conflictos entre compañeros. Oye, qué niveles por ejemplo, te voy a dar un par de principios que yo tenía apuntado, que nosotros trabajamos, que era responsabilidad total. Era uno de nuestros principios y valores. Es decir, aquí, si hay un problema, se busca una solución. Nada de tirar el muerto a nadie. Problemas, soluciones. Otro, claridad operativa. Es decir, nada de términos medios, nada de cero excusas, nada de, no, es que yo pensaba que... No, no. O sea, hay roles claros, roles definidos. Oye, estándares no negociables. Estándares no negociables. ¿Cuáles son? Oye, yo era muy obsesivo en que todos los platos tenían que salir igual. Todos los platos tenían que salir exactamente igual. Estuviera el cocinero que estuviera. Al cliente siempre se le trataba igual. Los tiempos del servicio. Sea un domingo que esté el restaurante petado con mesas esperando, sea un martes que esté la mitad del servicio, tiene que salir, tenemos que cumplir con los mismos tiempos. Esos son no negociables en tu empresa. Oye, otro principio, respeto. Y no confundir con buen rollo. ¿Vale? Eso, muchos confunden eso y al final meten la pata con el equipo. Respeto hacia el cliente, respeto con los compañeros, tema de nada de críticas. Otro principio, proactividad. Yo se lo decía en las entrevistas cuando entrevistamos al personal nuevo. Oye, en el proceso de entrenamiento, de cuando empezaba lo preparábamos, lo entrenábamos para que empezara a trabajar, se lo decíamos claro. Aquí no te quiero con manos cruzadas, con brazos cruzados. Cuando termines, pregunta, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo ayudar? ¿Vale? No esperes a recibir órdenes. Otro principio clave, y este tienes que apuntártelo, no trabajar por intuición, trabajar por datos, que ahora lo veremos ahí. O sea, esto es para el tema de las decisiones. Tú no puedes tomar decisiones en base a la intuición, en base a creo que, en base a las emociones, porque te vas a llevar a ir apagando fuegos todo el día. Si no, vas a tener un negocio con un caos constante. Cada día es diferente. Y aquí se trata de tomar decisiones en base a datos. Otro principio fundamental que tiene que tener tu restaurante, rentabilidad. Punto. O sea, ¿eso qué te va a dar? ¿Qué te va a medir? El tema de que tú no vas a dar cualquier tipo de servicio. No vas a tener cualquier tipo de clientes. Te vas a centrar en clientes que sean rentables. Ok, y luego el tema de la cultura es literalmente cómo se comporta el equipo cuando tú no estás. Eso, todo esto al final, hay que ponerlo por escrito. La misión, visión, todo eso hay que bajarlo luego a tierra y empiezas a crear el manual de instrucciones que son los principios, valores y la cultura. Eso es la identidad de tu negocio y es un reflejo de quién eres. Es un reflejo tuyo. Tu negocio al final es una proyección tuya. Por eso lo tienes que poner aquí reflejado. Escoger lo que tú tienes en mente, los niveles de exigencia, el cómo tú crees que hay que hacer las cosas, los estándares que tú tienes predefinidos y bajarlo a tierra, en cocina, en sala, con el cliente. Ok, vamos al otro punto. Estructura. Tienes que empezar a estructurar tu restaurante. Y esto no hace falta que tengas 20 empleados o factures millones. No, simple. Créate una estructura.
vamos a llamarlo un departamento de ventas, donde ahí separes, digamos, ahí ahora iremos profundizando ahí dentro para que lo tengas, para no confundirte ahora. Ventas, oye, otro departamento donde esté lo que es la producción, la productividad, el servicio, ¿vale? Otro donde tengas el tema de las finanzas de tu restaurante y luego otro donde tengas el equipo. Tú te puedes crear una carpeta en Drive, ¿vale? En la nube y pones, oye, sistema operativo de mi restaurante, sistema operativo de mi restaurante y te creas luego dentro 4 subcarpetas, una que ponga ventas, otra que ponga el tema del producto o servicio que haces, o sea, es decir, la operatividad, perdón, la operatividad, quería poner aquí y me confundí yo, es la operatividad. Todo que es la parte operativa. Otra carpeta con finanzas y otra carpeta con equipo. Y eso lo vas a ir luego, se van a ir incorporando pues manuales, procesos, sistemas dentro de cada uno de estos departamentos. Perfecto, ahora pasamos al siguiente apartado que es sistemas y procesos. Porque ahora empezaremos a crear sistemas y procesos dentro de cada una de estas carpetas. Y te digo, no hay que hacerlo simple. No te voy a dar 20.000 procesos, 20.000 sistemas porque tú no eres McDonald's. Te voy a decir lo simple, lo que yo hice cuando empecé a emprender. Perdón, lo que yo hice cuando empecé a delegar mi primer restaurante. Te digo para que tampoco se te ponga esa paja mental que le pasa a muchos que creen que hay que documentar todo, hacer procesos para todo. No, vamos a lo simple y aquí ahora lo vas a entender perfectamente. ¿En qué sistemas nos vamos a centrar? ¿En qué sistemas nos vamos a centrar? Pues mira, al final nos vamos a centrar aquellas tareas que te liberen tiempo, que te permitan a ti liberarte tiempo. Aquellos procesos críticos, por ejemplo, oye, el tema de las elaboraciones de los platos en un restaurante es crítico, que todo salga igual. Eso tienes que crear procesos ahí. La atención al cliente para mí era súper importante. Súper importante. ¿Cómo yo quiero que se atienda al cliente? Porque aquí entran los protocolos, ¿vale? Los protocolos. Y todo esto, todos estos procesos y sistemas, lo vamos alimentando de las bases que hemos creado previamente. Estos niveles de exigencia, de excelencia que tú quieres, luego lo vamos a ir escribiendo en esos procesos y en esos sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una manera predecible de hacer las cosas. Es decir, que como consecuencia de hacer A, hago B. Es como hacer la receta, ¿vale? En los recetarios de los platos. Bueno, pues lo mismo. Para el tema de las elaboraciones, te creas un recetario. Yo te recomiendo que hagas vídeos. Yo hacía vídeos y los subía a YouTube en oculto. Vídeos de 5 minutos. Donde, por ejemplo, yo en mi caso, yo me encargaba de abrir, de cerrar. Yo no estaba en cocina. Yo estaba en todos lados, pero mi función era la de atender al cliente. Era camarero. Por tanto, oye, yo me acuerdo que tenía que ir a buscar la mercancía a un almacén y eso me quitaba tiempo antes de abrir. Yo me encargaba del pedido de los proveedores. Yo me encargaba de recibirlos, de pagarles. Y dije, ok, eso me quita tiempo. ¿Cómo puedo yo delegar eso? Vale, me creé un proceso. Yo dije, empecé a llamar, me hice una lista de proveedores donde en vez de yo ir a buscarlos, la mercancía, me creé proveedores que me atendieran, me trajeran la mercancía y negocié precios. Negocié precios a contratos de 3 meses, 6 meses, dependiendo. Al final conseguí precios similares o mejores que yendo a buscar la mercancía. Por tanto, ya liberé tener que ir a buscar verdura y mercancía para el restaurante. Luego me hice un listado de proveedores y empecé a clasificarlos por productos de cocina, limpieza, los clasifiqué. Y puse todos sus teléfonos. Y hice un listado de precios. ¿Vale? Eso, al final, lo dejé documentado. Y lo puse a la vista. ¿Por qué? Porque yo iba a delegar ahora esa tarea de pedir a los proveedores
a una persona, pero dejé todo el paso a paso. Lista de precios, lista de proveedores, y ellos sabían que tenían que pedir al cliente que en ese momento había que llamar, al proveedor, perdón, comprobar que los precios estuvieran actualizados, estuvieran en check, y luego pedir. Para eso, evidentemente, yo creé también un proceso de revisar el estocaje que teníamos. Todas las semanas hacíamos un pedido a la semana. Para quitarme también los pagos en efectivo, dije, ok, pues establecí con ellos que una vez a la semana se hacían transferencias. Así no tenemos que estar manejando efectivo en el restaurante, y simplemente la persona se encargaba de pedir, mirábamos lo que había en el almacén, porque se hacía una revisión semanal, un inventario de lo que quedaba, cuánto es lo que yo necesito mínimo para trabajar una semana y cuánto es lo máximo que yo tengo que tener almacenado. Con esos dos datos, que ahora lo veremos aquí, yo creé un sistema para eso, para el tema de los proveedores. Por tanto, eso me liberó tiempo. Me creé un proceso, un sistema y un proceso para abrir y cerrar el restaurante. ¿Cómo quería yo que se abriera? Oye, pues todo lo empecé a escribir en una hoja de Word simple. Y te digo, por sistema no pongas más de 8 pasos, 8 o 10 pasos. Hazlo muy simple, muy visual, ¿vale? Y sobre todo que esté a la vista. Que esté a la vista, y como te decía, esto lo subes al Drive y lo compartes con tu equipo. Que tengas fácil acceso, y cada vez ten cuenta, esto hay que ir actualizándolo. Esto no es fijo, esto se va actualizando 2x3. Pues me creé un proceso de apertura. Oye, paso 1, abrir el local. Paso 2, limpieza de todo el local. Paso 3, montar neveras. Paso 4, encender cafeteras. Paso 5, preparar dinero en la caja, cambio, TPV. Paso 6, encender luces, encender sonido. Esto parece una chorrada, pero no es lo mismo que esté en la mente de tus empleados, que tú lo des por hecho, a que tú lo bajes en papel y esté eso bien claro. Porque si no, se van a olvidar. Se van a olvidar, y lo vas a tener que estar explicando a cada persona nueva que te llegue. Por tanto, apertura y cierre del restaurante. ¿Qué hay que hacer por medio? Pues apunté los 4 o 5 puntos que había que hacer por medio. Oye, reponer neveras, dar un repaso al comedor. Creo que sí, algo simple. Y luego cómo hacíamos el cierre, ¿vale? Cómo aquí había que dejar todo preparado para que al siguiente día pudiéramos abrir. Eso es importante. ¿Cómo lo haces tú en tu restaurante? Déjalo por escrito. Te digo, máximo 8, 10 pasos. Para mí importante también, ¿cuál era? Atender al cliente. Ese fue otro proceso, otro sistema que yo creé. Oye, créate, si tú eres bueno atendiendo al cliente y tú crees que nadie lo hace como tú, como yo pensé también, yo dije, coño, es que el cliente viene porque me conoce, yo soy simpático, atiendo. ¿Vale? Perfecto. Al igual, entiende que tu equipo al principio no lo va a hacer exactamente igual que tú, pero todo se entrena. Yo creé un protocolo de atención al cliente. Es decir, ¿qué se le dice al cliente? ¿Qué bienvenida le das tú? ¿Vale? Los tiempos del servicio. ¿Qué se le lleva primero? ¿Cuánto tiempo desde que el cliente entra por el local hasta que se sienta en la mesa? Y se le da la carta. ¿Cuánto tiempo? Ponlo. Una vez el cliente ya sepa lo que quiere, ¿cuánto tarda el primer plato desde que se le coge la comanda hasta que le llega el primer entrante? Ok. ¿Cuánto tiempo ahora desde el primer entrante hasta el segundo plato? ¿Cuánto tiempo tú quieres que tarde? Ponlo. ¿Cuánto tiempo desde que el cliente termina se le lleva el postre? Ponlo. Por medio, esos encuentros que tiene el camarero con el cliente, ponle qué es lo que tú quieres que digan, cómo quieres que se la atienda. Eso tienes que dejarlo previsto, porque es lo que al final consigues que tengas un servicio estandarizado. El cliente siempre sabe lo que se va a esperar. Y luego, ¿cómo se le despide al cliente? Nosotros poníamos una especie de speech de despedida para que al final, pues,
le dábamos un detallito, queríamos que volviera, evidentemente. Pues todo eso se dejó por escrito, el protocolo. Y te digo, al final, cuando tú entrenas al equipo, te sorprende. A mí al final tenía gente que trabajaba muchísimo mejor que yo y eran mucho más agradables con los clientes que yo. Pero todo ¿por qué? Porque todo eso se dejó bien documentado. Otro que te recomiendo que hagas, el tema en protocolo de contingencia. ¿Por qué? Porque tú quieres tranquilidad. ¿A qué me refiero con contingencia? Suponte que tú te vas y estás de viaje y tu restaurante roban, ¿vale? Oye, ¿qué hay que hacer? Tú estás de viaje, imagínate, no puedes llegar y anular el viaje corriendo apurado y no vas a solucionar nada. No vas a solucionar nada. Entonces, para tener eso previsto, o yo qué sé, si viene una inspección de trabajo, ¿qué tiene que hacer tu equipo? Todo eso hay que dejarlo preparado. Oye, ¿cómo actuar? Dejar toda la documentación a la vista. Mira, cuando viene una inspección, hay que darle esto, aquí está la documentación, las hojas de firma, esto está a la vista y lo que haya que hacer. Oye, ¿qué entran a robar? A mí me pasó varias veces, incluso una de las veces se pegó fuego a un restaurante y yo no estaba, estaba de viaje, pero el equipo sabía perfectamente los pasos que tenía que hacer. Listado de teléfonos, a quién tiene que llamar, policía, bomberos, oye, cómo se actúa, cómo se restablece el local. Perfecto, se puede abrir, qué cosas mínimas tenemos para que el restaurante pueda abrir en caso de que nos hayan robado. Vale, pues se revisa mercancía, oye, que tenemos más del 70% de la carta, podemos abrir. Que nos han robado y no podemos tener ni la mitad de la carta, pues no se abre, se prepara, se repara y se deja todo lo más normal posible. Pero todo ese protocolo de contingencia hay que dejarlo por escrito. ¿Por qué? Porque te va a dar tranquilidad. Tú tienes que pensar en el peor de los casos, cómo quedaría el restaurante funcionando sin que tú estuvieras. Porque eso es decir, eso es lo que te va a dar tranquilidad. En el peor de los casos, el sistema sigue funcionando sin que tú estés. Esa es la clave. Y te decía, son 4 o 5 procesos que te he descrito aquí. No eres en McDonald's, no tienes que tener todo sistematizado, todo procesado, pero sí es verdad que con 4 o 5 ya tú puedes empezar a liberar tiempo. Yo me acuerdo que yo empecé a hacer esto y tú miras, pero es que yo no tengo tiempo para hacer esto ahora. Mentira, sí tienes tiempo, porque yo tuve tiempo. ¿Sabes cuándo empecé a hacerlo yo? Yo empezaba, me acuerdo, cuando yo empecé la mentoría con Robert Kiyosaki, yo me cogía de 5 a 7 de la tarde, que era cuando yo cerraba el restaurante. En vez de descansar, me puse a piñón a hacer todos los procesos, a hacer todo esto, a escribir los manuales, a detallar exactamente cómo tenía que hacerlo. Antes de seguir, clave aquí, que es una de las herramientas que vemos en la escuela de liderazgo, es la auditoría de calendario. ¿Cómo sabes tú qué tareas haces tú y qué tareas hace el equipo? Perfecto, documenta. Cógete durante 2 semanas y apunta en un Word, en un blog de notas, donde tú quieras, qué es lo que tú haces de lunes a domingo. Todas, absolutamente todas las tareas, cada hora. Te puedes poner una alarma en el móvil cada hora y lo vas apuntando. Luego, ¿qué tareas hace tu equipo? Cocina, las apuntas. Todo eso, porque luego ahí es donde vamos a empezar luego a poner, a crear esos procesos y luego le vamos a asignar los roles, que lo veremos aquí ahora, ¿vale? Los roles. Esa es la auditoría calendario. Así es como tú sabes exactamente todas las tareas que hay que hacer. Pilar número 2, equipo y liderazgo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí es donde empezamos la parte de liderazgo. Aquí ya, una vez tenemos ya las bases creadas, el cómo tú quieres hacer las cosas, empezamos a trabajar ahora al equipo. Ahora el equipo es el que tenemos que empezar a entrenarlo y empezar a asignar responsables a toda esa estructura que hemos ido creando, ¿vale? Por tanto, estructura de equipo. Aquí es importante que tú sepas ahora que conozcas el personal. Vas a diferenciar, oye, los perfiles que tienes. Hay gente que sabes que son más operativos, gente que al igual tú sabes que no es bueno para, digamos, atender al cliente, que no es bueno para manejar dinero. Hay otros que son buenos para liderar a los compañeros,
que cuando hablan los compañeros le prestan atención, tienen esa cualidad de líder. Hay gente que te resuelve problemas, que no esperas a que tú le digas las cosas, sino que ya te traen el problema solucionado. Pues tú tienes como líder, tienes que saber detectar eso, es importante. Yo tenía gente de todo, gente que era muy buena trabajando, pero tenías que decirles, haz esto, haz lo otro, haz esto, tenías que dárselo todo masticado. Esa gente es muy buena para cumplir los procesos, para que cumplan con los procesos. Pero luego tenía otro perfil, me acuerdo que, y te digo, empezaron como plateros, y luego terminaron todos los que empezaron desde lo más bajo, terminaron luego como responsables de cada restaurante. Yo estaba 100% fuera de operativa, o sea, el dinero ni siquiera pasaba por mi mano. Yo formé a cada líder sobre estas bases y ellos tenían un control total, podían administrar el restaurante al 100%. Evidentemente, luego hay herramientas, ¿vale? Yo ahí porque ya me salí totalmente de la operativa, incluso del control de la gestión. Pues ya tenía una persona por encima de SEO que es la que administraba el grupo de restaurantes. Se encargaba de toda la gestión, la parte administrativa, todo eso. Pero, como te decía, esa gente empezó de cero. Empezaron de ayudantes de platero, de ayudantes de camareros, pero tenían actitud, tenían cualidades de líder. Entonces, ahí esas personas yo los fui mentoreando. Todas las semanas iba dedicando un tiempo para mentorearlos, para formarlos. Entonces, tú ahí tienes que ver las cualidades. Luego, tienes que empezar a definir la jerarquía de tu empresa. Tienes que empezar a definir los roles. Es decir, hay ayudante de cocina o pinche, platero. Hay ayudante de cocina, cocinero y jefe de cocina. Y luego tienes en tu sala, depende de los camareros que tengas, ayudante camarero, camarero y manager. Por ejemplo, en mi caso los managers eran los responsables de sala. Nunca se lo dejé en mano de la cocina, porque en este caso, desde fuera, el que está fuera tiene una visión mucho más amplia porque tiene la perspectiva del cliente, la perspectiva de la sala y sabe lo que pasa en cocina. Entonces, y aparte que los cocineros tienen un ego muy grande y son muy por lo suyo, ¿vale? Por tanto, yo te recomiendo que siempre si vas a poner un encargado que pongas alguien que sea responsable de sala. Evidentemente vas a tener que darles nociones, formarlo también con cosas de cocina. Tienen que saber cosas de cocina porque tienen que liderar luego también al equipo de cocina. Entonces, como te decía, una vez tú tengas la jerarquía, ahora ahí empezamos a asignar roles. Y tú vas a decir, sí, Fran, pero es que yo no tengo 3 camareros, yo tengo nada más que un camarero, tengo dos camareros o tengo 2 personas en cocina. Da igual. Una persona, una misma persona puede atender diferentes procesos, se puede encargar de diferentes roles, no tiene que ser un rol por persona. Por ejemplo, lo que tiene que tener claro es que el ayudante de platero o el platero tiene un rol claro y tiene una responsabilidad. ¿Cómo quieres tú que deje su zona de trabajo? Tiene que tenerlo claro, se tiene que hacer 100% responsable. Quieren que los platos queden así, no se permiten tonga de platos en medio del servicio, que no quede nada a vista al cliente. Ese nivel de excelencia que tú quieres tiene que estar reflejado y se le tiene que explicar a ese rol, ese nivel de calidad que tiene que tener la platería. El ayudante de cocina tiene asignado unos roles dentro de la cocina, ¿vale? Y el cocinero tiene asignado unas responsabilidades. Ahora, habrá veces que tú tienes una persona en cocina, como me pasaba a mí, pero esa persona, ese día estaba el cocinero y se encargaba de fregar, de hacer las cosas de ayudante y de cocinero, pero se cumplía, se llevaba por todos los procesos creados, por todos los procesos. Pasa que él ese día asumía 3 roles, el de platero, el de ayudante y el de cocinero. Después, al igual, el fin de semana había un platero, había un ayudante de cocina y había un cocinero. Y cada uno luego se responsabilizaba de ese rol. Ese rol puede ser cubierto por diferentes personas durante la semana. Pero lo que tienes que tener claro es que este rol está asignado al proceso, a los procesos, a las tareas. Las tareas tienen que estar muy bien detalladas. Es decir, ¿de qué manera
quieres tú que se hagan las cosas? ¿De qué manera exactamente? ¿Cómo hay que hacerlas? ¿Cuándo hay que hacerlas? Y sobre todo, ¿quién tiene que hacerlas? ¿Quién es el rol? Oye, pues habrá veces que le toca al platero, habrá veces que le toca al ayudante de cocina, habrá veces que le toca al cocinero, pero el tema es que está todo definido sobre una tarea específica, ¿vale? Luego, entreno y formación continua, entreno y formación continua. Vale, esto es importante. El tema de cuando tú entrenas y preparas es cómo van a usar el sistema. Así se hacen las cosas aquí. No le expliques, no, estos son nuestros valores, estos son nuestros principios. No, no. Tú le dices, oye, así se hacen las cosas aquí. Así, como las tienes ya especificadas. ¿Vale? Entonces tú entrenas al personal para que usen el sistema. Para que usen el sistema. Eso es clave. Luego, corrige en el momento. ¿Vale? Corrige y refuerza en el momento. Cuando tú veas algo, que algo se equivocó o algo no salió como tú esperabas, no busques culpables. Aquí no se trata de culpar a nadie. Aquí se trata de responsabilizar al sistema. Si algo salió mal, no es por culpa del operario, ¿vale? Es el sistema. Quizás hay algo que hay que mejorar. Por tanto, ten en cuenta que es todo esto. Al final, yo cuando empecé, escribí unos sistemas, procesos y sistemas básicos, pero luego los fui evolucionando en el tiempo. Tienes que ir adaptándolos. Esto es un documento vivo que tienes que ir adaptando con el tiempo, precisamente. ¿De dónde lo vas a alimentar? De la parte del feedback que te vaya dando tu equipo. Por eso es importante que tu equipo sepa exactamente el tema de cómo usar el sistema. Importante aquí, cómo saber tú también las cualidades que tiene tu compañero. Te voy a dejar por aquí un ejercicio que hice yo en su día, que los senté a todos en el restaurante y muchas veces ellos no saben qué rol, en qué son buenos, qué dones, qué cualidades, qué actitudes tienen. Pero yo recuerdo que los senté en una mesa redonda y les pregunté, oye, chicos, díganme de Cindy qué cualidades, qué aptitudes tienen, qué es lo que cómo definirían a Cindy. Entonces cada uno empezó a decir cualidades. Coño, pues Cindy es simpática, Cindy es agradable, está sonriendo siempre. Ah, ok, ¿y en dónde? ¿En dónde la vamos a ubicar a ella? Ah, pues atendiendo al cliente, en recepción al cliente. Ah, perfecto. Pues Cindy, que no sabía que era todo eso de bueno, se creyó y se sintió la mejor en eso. O sea, esa persona cuando fue a desempeñar esa recepción al cliente, esa mujer lo daba todo, se involucraba, estaba comprometida. Porque ahora sí le estamos dando un contexto claro con todo esto por el cual tu equipo tiene que comprometerse. Ahora sí le estás dando un contexto, le estás dando ese marco completo y ellos se van a volcar ahí. Otro ejemplo que hicimos ese día con otro compañero. Oye, otra compañera que se llamaba Malú, recuerdo. Oye, ¿en qué es buena Malú? Los chicos decían, oye, todos fueron hablando sobre ella, ¿no? Es rápida, es seria, está concentrada siempre. Okay. ¿Y dónde ponemos a Malú? ¿Dónde ella encajaría mejor todas esas cualidades? En el pase, llevando platos. Perfecto. Pues Malú, que no sabía qué era todo eso, dice, ¿no? Oye, pues se fue toda contenta como diciendo, oye, pues yo soy la mejor aquí. O sea, mejor que yo no hace nadie esto. Eso es una manera, eso lo hicimos con todo, tanto en cocina como en sala. Es una manera de reforzar la autoestima de tu equipo, de saber sacar de ellos lo mejor y encima lo estás involucrando a todos. Yo también te recomiendo que cuando hagas el tema de los valores, los principios, la cultura, que lo hagas con ellos, porque eso da compromiso, eso crea unión y se sienten identificados. Ellos creen ahora, ellos se sienten partícipes de que van a poder tomar, de que han tomado decisiones importantes en la empresa y que su opinión está tomada en cuenta y que todo eso que ellos están aportando seguramente se va a ver reflejado luego tanto en el servicio como en el resultado con el cliente. Seguimos. Delegar. Ahora llegamos al punto este. Cuando ya tienes el equipo, tienes, digamos, asignado los roles, lo estás entrenando, empezamos a delegar
de verdad, no tareas. Aquí no delegas tareas. Aquí es cuando tú empiezas a tener ahora tranquilidad. ¿Por qué? Porque para eso está la matriz de decisiones, que es un recurso que tenemos en la escuela de liderazgo, donde tú ahora le estás asignando a esa decisión, ¿vale? Un costo. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo. Yo le dije a los chicos, cuando yo empecé a salirme del restaurante, para que no me tuvieran que estar llamando cada 2 por 3, yo le decía, resuelve tú. Sí, pero Fran, es como que tenían miedo a tomar esa decisión por miedo a que se equivocaran. Les mira, planteamos una matriz de decisiones, es decir, según los roles, yo decía, mira, si pasa cualquier problema en el restaurante, si es, vamos a suponer, si hay un camarero que atiende al cliente y pasa un problema y es inferior a 20 euros, yo qué sé, un plato que sale mal, un cliente que se enoja porque, no sé, pasa algo y esa decisión en ese momento son menos de 20 euros. Si hay que cambiar un plato, vale menos de 20 euros. El camarero mismo toma la decisión, ni siquiera tiene que consultar al encargado y menos llamarme a mí. Luego, si vamos a suponer ahora que es algo más importante, oye, un tema de una avería de una máquina que se avería y el repuesto son 100 euros, ¿vale? El repuesto y la mano de obra 100, 150 euros. Bueno, pues yo establecí con mi equipo para los encargados que decisiones por menos de 200 euros que ni siquiera me llamaban, que buscaran la solución y que lo solucionaran, que llamaran al técnico, ¿vale? Para eso tienen su listado de teléfono, pidan presupuesto y ¿cuánto es? Ah, son 180, venga, necesito que vengas a arreglarlo. Y el equipo que tome la decisión sin que me tengan que estar molestando a mí. Y luego ya, como veremos en el puntos de control, en las reuniones que hacíamos semanales, ellos me informaban. Oye, Fran, mira, que se averió la freidora y tuvimos que llamar al técnico y costó, mira, fue esto, 180 euros. Ah, perfecto, no pasa nada. Por tanto, es una manera de que tú, el equipo, deje de llamarte, deje de sonar el teléfono por chorradas, porque ellos ahora se sienten responsables y tienen el apoyo tuyo de que si se equivocan, tú tienes que asumir esa pérdida. Para eso tenemos que empezar a trabajar la mentalidad, lo que puse aquí, mentalidad de líder. Tú tienes ahora que estar dispuesto a pagar un precio, a soltarlo, pero lo estás soltando, digamos, sobre unas bases, unas estructuras que antes no tenía. Matriz de decisiones, eso es súper importante. De todas maneras, por aquí dejaré el enlace de mi Instagram, por si quieres saber más asuntos de la Escuela de Liderazgo y me escribes y agendamos una llamada de 15 minutos sin compromiso y vemos tu caso y cómo podemos ayudarte. Vamos al pilar número 3, control y gestión. Bueno, ya llevamos 53 minutos. Como dije, es un vídeo que voy a ir paso por paso. Voy a intentar hacerlo lo más estructurado, lo más simple, pero evidentemente hay cosas que ver. Hay cosas que ver, no me quiero dejar nada atrás. No te lo quiero hacer muy complicado, como te dije, tú no eres el McDonald's, pero sí quiero darte los pasos simples para que puedas empezar a ejecutarlo ya mismo. Ya mismo. Te puedo asegurar que esto, con menos que esto, me salí yo del primer restaurante. Con menos que esto. Y esto es simple de aplicar. Punto número 3, control y gestión. Esta es la clave. Esta es la clave. Porque de nada vale que tengas todo esto si luego no tienes una manera de monitorearlo, de llevarlo, de saber medirlo, saber controlarlo. Es la manera en la que tú tienes luego el control, de verdad. Es todo esto. Entonces, tenemos que empezar a implementar, a tomar datos. Y ahora hay un montón de software que los dan, los TPV, hay aplicaciones que te miden, te empiezan a dar datos, no es como antes que tenías que hacerlo a mano y recopilar o hacer Excel tan complicado. Hazlo simple, hay un montón de TPV, en la hostelería sobre todo, que te dan muchísima información y tampoco tienes que volverte loco. Pero tienes que empezar a coger datos. ¿De dónde? Recuerda que cuando creamos la estructura, creamos la parte de ventas, la parte de la parte operativa de producción de servicios, la parte de finanzas y costos y la parte del equipo.
Sí, Fran, y oye, ¿qué datos cojo yo ahí? ¿Qué datos empiezo a medir? Pues mira, de parte de Ben, ahí puedes empezar a tomar datos. Oye, mucha gente me sorprende porque solo saben la facturación, solo saben la facturación de su restaurante y están esperando a que el contable le pase los datos, le pase los trimestres para saber exactamente cómo va el negocio. Eso es un error tremendo. Tú tienes que tener datos semanales. Yo trabajaba con datos, algunos diarios, pero bueno, después los monitoreaba semanalmente. Pero sí es verdad que tenía que coger datos semanales, mensuales, trimestrales y anuales. De ventas, oye, ¿cuántos platos vendes? ¿Cuántos platos vendes tú por semana, por día, al mes? ¿Cuáles son tus, digamos, cuánto destinas a comprar semanalmente? ¿Cuánto tienes que comprar todas las semanas para que tu negocio llegue al punto de equilibrio? ¿Cuánto te cuesta a ti abrir tu restaurante cada día? Abrir las puertas, ¿cuánto te cuesta? Yo recuerdo que en los locales yo eso lo tenía clavado. Es decir, a mí me costaba abrir las puertas del restaurante y ahí metía todos los costos fijos, variables, proveedores, todo, impuestos, y me costaba 1.200 euros cada día. Eso es lo que me costaba. Ahora, ¿cuántos platos tenía que vender yo para llegar al punto de equilibrio, para no tener pérdida? ¿Ok? Esto es clave porque luego cuando vayas a poner incentivos, tu equipo entiende por platos vendidos, no por facturación. Ellos, la facturación se la pela. Ellos, ¿cuántos platos sales de cocina? Es una manera fácil de registrarlo y de poder incentivar a tu equipo por los platos. Y no tienen por qué ser incentivos económicos. Pueden ser incentivos, pues, yo qué sé, días libres, una tarde libre. Nosotros trabajamos esa parte. Le regalábamos un spa, cualquier tipo de incentivo. El salario emocional es otra de las cosas que trabajamos mucho en la parte de liderazgo, que no te lo puse aquí, pero bueno, eh, es importante trabajar la parte del salario emocional, pero para eso tienes que tener datos, ¿vale? Entonces, ¿qué más datos puedes implementar? El tema del, oye, ¿cuánto beneficio te queda a ti? ¿Cuánto, cuánto te queda después de pagar todo? ¿Cuál es tu margen bruto? ¿Cuánto te sale cada plato, el escandallo cada plato exactamente? Después de impuestos, después de mermas, después de desperdicios, todo. Todo eso tienes que tenerlo. ¿Cuántas elaboraciones necesitas hacer por semana? ¿Cuánto tienes que tener almacenado en tu almacén? ¿Cuánto es digamos, la cantidad mínima de producto que tú tienes que tener para luego empezar a pedir? Todos esos son datos que tú puedes ir, dependiendo de la complejidad que tengas, tú puedes ir teniendo. Cuantos más datos tengas al final, muchísimo mejor porque vas a tener mucho más control. Luego, sobre esos datos, empezamos a pedir los KPIs. ¿Qué son los KPIs? Pues son indicadores que vamos a poner, pues indicadores semanales, mensuales, que te van a ir dando señales. Es como decir, salta el pilotito en verde, está en check. Que salta en rojo, peligro, hay que modificar algo. Pues por ejemplo, yo uno de los KPIs muy muy importantes que tenía era el porcentaje de semanal de proveedores. ¿Cuánto me gastaba todas las semanas en comprar para cada restaurante y cuánto era el porcentaje sobre las ventas obtenidas? ¿Por qué? Porque dentro de la hostelería, normalmente vendiendo el rango, dependiendo del tipo de restaurante, pues oscilan entre el 20 o 25 al 30%. Si tú esto no lo detectas semanalmente, pues tú no sabes si, al igual las mermas no las tienes en cuenta, si se está tirando comida, si alguien te está robando. Por eso es importante. Y esto te va a pie luego a que tú puedas hacer una nueva ronda de pedir precios con proveedores. Oye, el tema del otro KPI importante, el número de platos vendidos. Número de platos vendidos. ¿Vale? Pues es lo que te decía antes, una manera de incentivar a tu equipo. El porcentaje de margen sobre el PVP
en el tema de la producción, oye, ¿qué porcentaje tiene el costo del plato sobre el PVP? Ahí te va a dar también pie a si realmente el plato es viable, no es rentable, si no, el porcentaje del equipo, oye, ¿cuánto me cuesta a mí las nóminas más la seguridad social? ¿Qué porcentaje repercute sobre las ventas mías semanales, mensuales, trimestrales? Todos esos son indicadores que vamos poniendo, ¿vale? Que vamos midiendo y nos dan pie a empezar a tomar decisiones ahora apoyadas en datos, en sistemas. Como decíamos aquí, antes las decisiones, lo teníamos por ahí apuntado, no me acuerdo ahora. Bueno, el tema es que ahora tú tienes datos exactos para tomar decisiones, no te vas a llevar por la intuición. Y eso lo cambia todo porque yo recuerdo cuando cambió el tema de los precios con la guerra de Ucrania, de Rusia, se dispararon los costes del aceite. Me acuerdo que el aceite repercutía un montón. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a cambiar ciertos platos, a hacer modificaciones. Más que nada para tampoco repercutir el PVP en el cliente, sino intentar ahorrar lo más posible haciendo cambios de platos, ofreciendo otro producto. Al igual no haciendo tanto frito, sino haciendo más a la brasa. Todo eso te da margen para tú tomar decisiones y sobre todo no esperar a que sea demasiado tarde. ¿Cómo vamos a llevar ese control y gestión? Pues con las reuniones. Tampoco hay que volverse loco con las reuniones. Yo hacía una reunión semanal con mi equipo, 60 minutos máximo, no más. ¿Qué vemos en esas reuniones? Pues en esas reuniones empezamos a plasmar encima de la mesa, oye, primero que nada, haz equipo, preocúpate por tu equipo, oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo le ha ido bien? ¿Sabes? Que te den feedback, que sientas que eres un líder, que humanizas. Esos son 5 o 10 minutos, no más. Luego, pasa al grano ya directamente. Tente una hoja de acta, ¿vale? Como yo tenía un cuaderno donde yo me apunto, porque de cada acta, de cada reunión, luego tú ves los puntos para la semana que viene. Así llevas un registro de las reuniones y ves un proceso, ves un avance, un progreso de tu negocio, de tu restaurante. Ves los puntos donde se ha atascado. Yo le decía a mi gente, hey, no me llamen, acostúmbrense de cada uno, a los encargados, a que cada uno, imagínate que lleva un cubito de la basura aquí colgado a la cintura y cada mierda que vayan viendo, cada problema pequeñito que no se pueda resolver en el momento, ¿vale? Ya saben, ya tienen la matriz de decisiones para tomar decisiones, pero si hay cosas que dependen de mí, no me llamen, no me escriban por WhatsApp, sino lo vamos a ver el lunes en la reunión. Ahí vamos a ver todo. Porque si no te van a tener llamándote por teléfono, enviándote WhatsApp y te están tirando toda la mierda a ti. Y a ti lo menos que te interesa es ir caminando pisando mierda. Como yo le dije a ellos, ustedes gestionen toda la mierda que van pisando durante la semana, que si un cliente se quejó, que si un problema con un compañero, que si no sé qué, punto. A no ser que sea algo importantísimo, pero ya te digo, lo importante nunca es urgente, se lo meten aquí, lo guardan y el lunes, cuando vamos a reunir, cada uno de nosotros cogemos nuestro cubito de la basura, nuestra mierda, la metemos encima de la mesa y la empezamos a reciclar, la procesamos, empezamos a desgranar. ¿Ok? Y no tomamos decisiones en base a las emociones, sino en base a datos y con la mente calmada. Vemos qué problemas hay, dónde hay cuellos de botella, qué procesos, sobre todo, importante al principio, oye, revisar los tiempos. Nosotros empezamos a ver aquí, mira, que hay quejas con los clientes porque se les está tardando mucho en uno de los restaurantes de que piden la cuenta hasta que se les lleva, hasta que se van, hasta que pagan. Estamos tardando mucho ahí. Perfecto. ¿Cómo lo podemos solucionar? Venga, pues empezamos a adaptar el protocolo. Empezamos a implementar soluciones. Venga, perfecto. ¿Quién se va a encargar de eso? Una persona responsable de ese problema que lo va a solucionar. Es importantísimo. No pueden salir de ahí de esa reunión sin puntos claros. Entonces, una vez vayan viendo todos los puntos críticos que van saliendo de los procesos del sistema, problemas con algún cliente, todo eso se ve ahí. Perfecto. Se buscan soluciones y objetivos para la semana que viene. Oye, nosotros me acuerdo que teníamos, mira, la semana que viene tenemos el evento de tal cosa, tenemos la noche temática de la hueste rodeo que hacíamos.
Empezamos a organizarla. Había que preparar los platos. Perfecto. Un menú especial. ¿Quién se va a encargar? Perfecto. Responsable. Siempre. Objetivos, 2, 3. No más. Foco ahí. Esos objetivos que tú vas plasmando, ¿de dónde vienen? De la visión que hemos plasmado. De hacia dónde tú quieres llevar tu negocio. Eso lo vamos a plasmar en esa reunión. Por tanto, cuando salgan de la reunión, el equipo va a estar alineado. El equipo está comprometido en un mismo camino, hacia un mismo objetivo. Por eso es clave. Esa es la reunión semanal. Te quedas con el acta y la semana siguiente, sobre esa acta, crean la nueva. Y así siguen evolucionando. Y van viendo las cosas que se van atascando, dónde se van formando los cuellos de botella de los procesos, de los sistemas, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que cambiar y qué cosas hay que eliminar. Al igual hay que eliminar cosas que no funcionan. Luego, esas reuniones las reforzamos con los briefings diarios. Los briefings son 5 minutos, no más. Nosotros hacíamos uno en el turno de mañana y otro en el turno de tarde porque había veces que el equipo no era el mismo. Sobre todo los fines de semana. Igual entre semana, un briefing diario donde ahí recordábamos un punto específico. Tú como líder, reúne al equipo en 5 minutos y oye, ¿qué punto vas a tratar ese día? Es un modo recordatorio. Chicos, recuerden que estamos implementando, recuerden con los tiempos del servicio. Hoy nos vamos a enfocar en los tiempos de servicio. No quiero que el cliente espere. Recuerden el manual, recuerden el proceso. Todo eso, recuérdale siempre el tema del manual, recuérdale el tema de los sistemas que están a la vista, que consulten. Por eso te digo importante, creas los vídeos de cómo tú quieres, por ejemplo, ver las mesas montadas, cómo se sirven los platos. Tienen que salir igual. Pues en esos briefings tú vas a recordar no todo. Vete un punto específico, lo que sea más importante para ti en esa semana. Yo cuando empecé, pues yo dije, insistí mucho en el tema del check-in de cocina con sala. Para mí era muy importante que yo tuviera la tranquilidad que el camarero antes de abrir las puertas chequeara que estaba toda la carta. Insistí mucho durante un mes en que el camarero cuando llegara es la manera de entrenar. Entrenar, recuerda, entrena. Formación, entrena continua. Pues el briefing sirve para reforzar ese entreno. Yo estuve un mes entero. Oye, hicieron el check-in de qué hay en la cocina para que el camarero luego cuando vaya a atender al cliente no se lleve la sorpresa de que ya no, este plato no hay. No, déjame ver a cocina. No, no hay cosa más fea que esa, más poco profesional. Tú cuando vayas a abrir las puertas ya tienes que saber exactamente que chequees que tienes todos los platos disponibles para que el cliente al final pueda disponer de toda la carta. Y luego, panel de control. El panel de control. Esto es clave. Tú como líder ahora tienes que tener un panel de control en una simple, a golpe de página. En una simple página, tú tienes que tener todos los datos. Y esto puede ser un Excel simple. Yo tenía un Excel. Yo en un Excel tenía a la mano izquierda los costos. Costos de personal, costos de seguridad social, costos de proveedores, variables. Y luego por otro lado tenía las ventas diarias, semanales, mensuales y los indicadores que yo tenía. El porcentaje de proveedores sobre las ventas semanales. Tenía también los números de platos vendidos, el ticket medio. Eso, los datos que yo tenía, los tenía en un Excel simple, a vista de pájaro. Y ahí es como yo semanalmente dedicaba, no más, no hace falta que dediques más de media hora para tú revisar todos estos indicadores. Y ahí es donde tú realmente ahora sientes que tú tienes el control y no hace falta que estés todo el día metido en la operativa del restaurante. Así es como tú te sales y así es como ahora sí empiezas a tomar decisiones, decisiones claras sobre datos claros y no sobre pajas mentales ni sobre yo creo que, no, datos. Y sobre todo te va a dar mucho control, te va a dar la capacidad de liderar a tu equipo. Estás liderando un equipo con un contexto claro, con unas bases, con una cultura, con unos valores, como tú quieres que sean las cosas. Y al final eso se traduce en ¿qué? En que vas a tener un servicio mucho más predecible. El cliente te lo va a agradecer porque sabe lo que se espera. Yo siempre pongo el ejemplo de McDonald's. McDonald's no tiene la mejor hamburguesa del mundo,
Pero la verdad que tú cuando vas al McDonald's sabes siempre lo que te esperas. Tú te esperas una hamburguesa de 6, no es una hamburguesa de 10. Pero siempre que vas sabes que va a ser una hamburguesa de 6. Y sabes que si vas al de Madrid, al de Barcelona, al de Tenerife, saben exactamente igual. ¿Por qué? Porque tienen todo esto, pero a lo bestia, implementado, entreno continuo, pero sobre todo lo que ellos priorizan es, lo que garantiza es que se le dé al cliente lo mismo. Pero bueno, en tu caso, lo que quieres también es que todo esto a ti te va a dar libertad, te va a dar paz mental, te va a dar muchísima confianza y control, que es literalmente por lo que seguramente habrás empezado a emprender, porque querías calidad de vida, querías tener más tiempo, querías más libertad y no vivir en una cárcel como estás ahora mismo esclavizado. Recuerda que al final tu negocio tiene que ser el vehículo. Si tú implementas estos tres puntos de control, estás transformando tu negocio. Estás construyendo ahora sí un negocio que es, primero, lo estás ordenando, lo puedes delegar y ahora lo puedes empezar a escalar, como hice yo con mis restaurantes, de manera controlada sin que te rompas por el camino. Así que, como te decía, voy a dejar por aquí el enlace de mi Instagram por si esto ha resonado contigo y quieres que te acompañe en ese proceso para empezar a implementarlo, ya sea un restaurante, sea una cafetería o sea un negocio físico con equipo. Es lo mismo, la estructura es la misma. Pues nada, te voy a dejar por aquí mi Instagram, me puedes escribir sin compromiso y hacemos una llamada y te hago un diagnóstico de 15-20 minutos y vemos en qué punto está y cómo podemos empezar a implementar todo lo que vemos en la escuela de liderazgo. Así que, capitán, gracias por haber llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, de verdad, te felicito porque un vídeo de 1 hora no todo el mundo lo aguanta. Entonces, no te olvides darle un like por aquí al vídeo, suscríbete porque estoy subiendo más contenido de valor y nos vemos en el siguiente vídeo.